Tenemos que hablar de Willy. William Whitley, un exmiembro de la AFP, la Policía Federal Australiana. Un madero, pero no un picoleto cualquiera, no, uno con cierta tendencia a quedarse con lo ajeno, tan bitcoiner como el bueno de Bernardos y, a pesar de su enorme, atractivo, todo un Don Juan. Willy se ha convertido sin quererlo en un héroe al haber cambiado por sí solo el panorama de Bitcoin en Australia, en un momento además en que este país se dirige hacia el abismo fiscal más autoritario. Sus acciones, aunque involuntarias, pueden salvar a los australianos y mejorar tu cuenta de ahorros. Eso, claro, si tienes Bitcoin en tu cuenta de ahorros. ¿Cómo ha conseguido todo esto nuestro protagonista y qué está ocurriendo en Australia que hace que su timing sea perfecto? Pues dale like si te gustan los thrillers, porque con este te va a explotar la cabeza. Para comprender el valor del sacrificio de Willy, tenemos que entender el contexto de Australia a día de hoy. Así que, Australia, esa gran isla que los humanos lograron poblar aún antes de que existieran los barcos y que, una vez que existieron, fue de nuevo repoblada, esta vez por lo que no queríamos en Europa. El equivalente a la Liga de Fútbol Saudí. En los últimos años, la economía australiana ha crecido con fuerza, pasando olímpicamente de los ciclos que han afectado al resto del planeta. ¿Cómo? Te preguntarás, han conseguido crecer sin parar, mientras los demás países se veían lastrados por crisis varias. Pues principalmente lo han conseguido a base de exportar materias primas, todas las del mundo, a un país que ha construido aproximadamente 20 Manhattans en tan solo 10 años. Aunque no solo se dedicaron a los edificios, hace tan solo un par de meses demostraron a australianos y al mundo que China también podía hacer barcos, destructores, concretamente, que aparcaron en la costa australiana. ¿Y por qué ponerlos ahí enfrente, demostrando que con su hierro estaban haciendo barcos malos? Pues no está claro. Lo que sí está claro es que Trump no está nada contento con el modelo de negocio actual de Australia, pues es uno que nutre a China de todo lo que puede necesitar. Si Australia decidirá finalmente aliarse con Estados Unidos o con China, será en los próximos meses, quizás años, un tema candente. Pero lo dejaremos para otro momento, pues el otro efecto que ha tenido este crecimiento sin par en Australia ha sido la creación de riqueza. Una riqueza que, como tiende a ocurrir, se ha distribuido desigualmente. Esto, como explica más en detalle un vídeo de Economics Explained, a eso se dedican, claro, ha provocado descontento en la sociedad, principalmente por el cada vez peor acceso a la vivienda experimentado en los últimos años. Ahora, con ánimo de solucionar esta situación, con ánimo de arreglar la difícil situación de muchas personas que no tienen acceso a la vivienda en Australia, el Partido de los Trabajadores, el Labour Party, guiado por un tal Anthony Albanese, obtuvo el apoyo del electorado en 2022. Y Antonio vino cargado de ideas para arreglar el problema de la desigualdad y también, claro, el problema de la vivienda y todos los problemas que supongo te puedes imaginar. Como también te podrás imaginar qué tipo de medidas son las que tenía Anthony en el cajón. La última de ellas ha sido la Super Tax Legislation. Lo de super es porque así se llama el superannuation, o es un diminutivo de superannuation, que es como se llama el fondo de pensiones que está impuesto en Australia. Bueno, pues esta Super Tax Legislation es un cambio a la tributación de los planes de pensiones en Australia, que implica que aquellos que tengan más de 3 millones de dólares australianos en su cuenta para la jubilación, para cuando se retiren, pues a partir de julio de este año tributarán un 30%. Bueno, un 30%. 30%, a ver, hemos visto cosas mucho peores, pero lo genial de esta nueva tributación es que aplica a las ganancias, sí, pero a las ganancias, tanto a las realizadas como a las no realizadas. One of the contentious issues, Phil, is this idea around taxing unrealised gains. How will that work, and how are people expected to fund that if they have, cash flow issues?
Efectivamente, como comentaba Margaret en ese corto vídeo, ¿cómo va la gente a pagar un impuesto sobre una ganancia que solo existe en un plano metafísico? La idea, como explica Phil, nuestro abogado fiscalista australiano, es que la Hacienda, asumiendo que tienes más de 3 millones en el balance de tu fondo de pensiones, mirará el valor de mercado de ese balance al final del periodo y lo comparará con el inicio del periodo. Si ha crecido, pues te toca pagar. Pero claro, aunque el precio de un activo haya subido, eso no quiere decir que tú te hayas beneficiado de la subida de ese activo. Podemos verlo fácilmente con un ejemplo usando Bitcoin. Si compraste Bitcoin en noviembre del 24 a $64.000 y en enero, ponle, es el cierre fiscal, entonces tendrías, de acuerdo al fisco, una ganancia no realizada de $40.000. Cuando te toque pagar en abril, pues tendrás que vender parte de tu Bitcoin que no habías vendido hasta el momento para pagar esos impuestos. Pero vaya, en el momento en el que vas a vender tu Bitcoin para pagar impuestos, resulta que está en 80.000 y después de venderlo tendrás que verlo subir de nuevo por encima de los $100.000. Esta medida, por tanto, crea un infierno fiscal en Australia, que sí, por el momento solo aplica a los ricos, pero al no estar el mínimo de 3 millones de dólares australianos indexado a la inflación, cuando los trabajadores actuales se jubilen, la mayoría se verá afectada por estos impuestos a lo que podrías haber ganado si hubieses vendido adecuadamente. Un infierno, por tanto, en toda regla, del que hay dos escapatorias posibles. Huir de Australia, claro, o, gracias a Willy, comprar Bitcoin. Y ahora sí, tenemos que ver lo de Willy. Antes, si tu plan de pensiones es Bitcoin, pues te interesará lo que ofrece The Block. The Block es una cuenta bancaria como la de un banco corriente, solo que te permite tener Bitcoin en tu balance, de tal manera que puedes usarlo como si fueran los euros que tienes en la cuenta de tu banco de toda la vida. Lo más interesante de esta solución, sin duda, es que el monedero de The Block es de autocustodia, es decir, tú mantienes tu Bitcoin en propiedad y puedes acceder a él incluso si The Block desapareciera. Simplemente te llevas tus claves a otro sitio y recuperas tu monedero. Gracias a esta forma de operar, no tendrás que explicar procedencias de fondos ni pasar ningún control sobre tu Bitcoin, ya que, en esencia, el Bitcoin se mantiene siempre en tu propiedad. Con su aplicación podrás ir gastando Bitcoin en lo que te apetezca a través de transferencias bancarias con un IBAN que te provee The Block o de pagos con tarjeta Visa, que además es personalizable y no solo eso, que además te devuelve un 1% de todas tus compras. Pero ponle que no tienes Bitcoin por alguna increíble razón, sino que solo tienes dólares o euros digitales, USDCs, por ejemplo. En ese caso puedes usar los cofres, los vaults que ofrece The Block para, de nuevo manteniendo la custodia, conseguir hasta un 6% de interés. Así que míratelo. Si llevas tiempo pensando en cómo dar salida fácil a tu Bitcoin, descárgate la aplicación y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de The Block Premium y ya me cuentas a ver qué tal. Bien, resulta que Willy y unos compañeros suyos acudieron en enero de 2019 a una casa en Hoppers Crossing, Melbourne, a hacer lo suyo, una redada antidroga. En el curso de la misma, los agentes encontraron un cajón lleno de anabolizantes, eso que tendrías que tomar si te quieres poner bien fuertote, y junto a ellos un pequeño dispositivo electrónico que resultó ser un monedero cripto. Total que durante varias semanas la policía trató sin éxito de desbloquear el dispositivo para saber qué había ahí dentro. Cuando por fin lo lograron, se dieron cuenta de que había habido 81 Bitcoin en ese monedero, pero que habían salido del monedero 4 días después de la redada. ¿Quién había podido mover ese dinero?, se preguntaron rápidamente los agentes de la ley. Pues ni pajolera idea. Y ante la imposibilidad de encontrar pruebas con las que acusar a ninguno de los policías que tenían acceso a ese monedero y que lo tuvieron durante todos esos días, pues la cosa quedó en nada. Usaron este caso como ejemplo de las movidas curiosas que trae lo cripto al mundo. Y así se mantuvo, como una nota al pie de página en el manual del buen policía australiano hasta 2021, cuando en mitad del último mercado alcista y seguro, motivado porque esos 81 Bitcoin habían subido considerablemente de valor, el Bitcoin se movió de nuevo, esta vez a una dirección en Binance donde fue cambiado por otras criptomonedas, lo que indica que nuestro sospechoso era un shitcoiner. En el delito lleva la pena. Pero, además de esto, tuvo la mala idea de involucrar a una tercera, en este caso una tal Ashley Tell, cuya IP
fue registrada en relación con este movimiento de Bitcoin. Recuerda que IVPN te deja pagar por tu servicio de VPN con Bitcoin. Yo lo dejo esto ahí por si acaso esto te da ideas. Sigo, tras investigar a la tal Ashley Tell descubrieron que esta mujer estaba relacionada con nuestro amigo Willy, cosa que ya te imaginabas, supongo, y así la autoridad acusó formalmente a Willy y lo llevó a juicio por haber robado lo que no era suyo, sino de los pobres traficantes honrados, y también, que es lo que nos importa aquí, por haber obtenido un lucro con la subida de un Bitcoin, de un precio, digamos, en Bitcoin, que no era suyo. Y ante esta acusación, la defensa que planteó el abogado de Willy en el juicio es que Bitcoin es información y por tanto no puede ser robado. El juez australiano Michael O'Connell finalmente se pronunció sobre este caso hace unos días y el fallo es increíble, digamos. En su pronunciamiento, lo que dijo el bueno de O'Connell es que Bitcoin era propiedad, que nada de información ni hostias, que eso es propiedad y que por tanto podía ser robado. Ahora, enfatizó, y aquí está la gracia, que Bitcoin era propiedad como son los dólares australianos y no se puede equiparar Bitcoin con el oro o con las acciones. La implicación de este fallo es que intercambiar Bitcoin es como cambiar divisa en el aeropuerto y por tanto no está sujeto a impuestos por ganancia de capital. Ganancias realizadas o ganancias no realizadas, claro. El juez, el gran O'Connell, habrá que llamarlo a partir de ahora, especificó que no se veía persuadido de ninguna manera por los argumentos que decían que Bitcoin no es análogo al dinero. En su opinión, dijo, es que dice esto en el fallo, lo cual es increíble, dijo, con Bitcoin se puede pagar en sitios y por tanto es equivalente al dinero. Willy, ajeno a su estatus de héroe entre los bitcoiners, ha apelado el fallo para convencer a una corte superior de que Bitcoin es información, algo que tiene pocas probabilidades de salir adelante, como te puedes imaginar. Así, si finalmente, dentro de unos pocos meses seguramente, la sentencia de O'Connell se mantiene, se vuelve fija, supondría que Bitcoin no está sujeto a ganancias de capital. También supondría que habrá que devolver muchos impuestos que se les ha cobrado a los australianos que desde 2019 hasta ahora han tenido ganancias del capital con la venta de Bitcoin. Pero bueno, la idea es que si esto se queda así, efectivamente, Bitcoin será como una divisa y por tanto no estará sujeto a ganancias de capital, porque es como tener euros o como tener dólares que, claro, suben de valor frente a otras divisas, pero eso no te obliga a tener que pagar impuestos por esa subida del precio de uno frente a otro. Y este fallo se produce en un momento en el que todos los ricos en Australia están buscando activamente un activo en el que meter su dinero para evitar así la infernal tasa a las ganancias no realizadas. Y es por esto que Willy, cuando robó a esos camellos y luego robó a la policía, se estaba realmente sacrificando. Se sacrificó para salvar a todos los australianos de un robo aún mayor. Y de paso, pues sí, también ayudar al resto de bitcoiners del mundo. Grande Willy, literalmente. Bien, y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame que te recuerde un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir. ¿A dónde? Dirás, pues a una newsletter, obviamente, y si lo haces recibirás un mail. ¿De qué va a ir ese mail? Pues irá de geoeconomía. De eso irá el próximo mail, pues la de geoeconomía. Como he abordado un poco así por encima en este vídeo, es muy importante estos días debido a las movidas que hay entre muchos países. He hablado un poco de lo que pasa con Australia, China y Estados Unidos, pero esto se extiende a todos los países que tienen sus historias entre ellos. Bueno, pues de eso hablaremos en la próxima newsletter, así que si te quieres suscribir, pues lo puedes hacer. Está el enlace por ahí en la descripción. Recuerda también que si tienes que declarar ganancias del capital, pues en España todavía tienes que hacer esto y a la Hacienda tienes que darle resultados de tus tejemanejes en Criptolandia, pues esto puede ser complicado y para facilitarte la tarea está CoinTracking. CoinTracking es un servicio que te ayuda a presentar tus impuestos de manera que sean mucho más sencillas si has
si te has dedicado eso, a comprar y vender criptomonedas, a recibir airdrops, a recibir monedas debido al staking y todo eso. Bueno, pues si esta ha sido tu actividad durante el año y es un poco complicado presentar esto a ningún gestor, usa los servicios de CoinTracking para que te preparen un buen paquetito donde está todo esto bien montado, bien explicado, para que así tengas tranquilidad y puedas descansar sin pensar o sin preocuparte de que, pues eso, la Hacienda te vaya a llamar cualquier día a decirte que, oye, pues debes un montón de dinero. Porque, hombre, puede pasar que como en Australia, dentro de unos años, te lo tengan que devolver, pero puede ser que no. Así que, si acaso, mírate esto y usa el código UPSB para que te salga mejor. Y cerremos el mañanero de hoy recordando el nacimiento en este mismo día de un tipo conocido llamado Arthur Conan Doyle, creador, como bien sabes, seguramente, del personaje de Sherlock Holmes, este investigador que seguramente habría arruinado todo lo que hemos visto, el caso que hemos visto hoy, porque seguramente habría encontrado demasiadas pistas, se habría cargado el caso resolviéndolo demasiado fácil y nada de esto habría ocurrido. Willy no sería un héroe y el Bitcoin no sería una divisa. Por suerte, no fue así. Por suerte, Sherlock no estaba al cargo de este caso.